Llega un momento en la vida de todos en el que parece que todo se desmorona. Das lo mejor de ti, pero nada funciona. Te sientes atascado en tu trabajo, en tu relación, en tus sueños. Miras a tu alrededor y te preguntas, ¿por qué me está pasando esto? Se siente como si el universo te estuviera poniendo a prueba. Todas las puertas parecen cerradas, todos los caminos parecen bloqueados. Pero mi amigo, aquí hay una verdad que cambiará tu vida para siempre. Los problemas no vienen a detenerte, vienen a fortalecerte. Cada problema tiene un propósito, cada lucha esconde una solución. Solo necesitas saber cómo mirarla de la manera correcta. En esta lección voy a compartir 9 secretos que te ayudarán a resolver cualquier problema, sin importar cuán grande o pequeño sea. Estos secretos no son solo palabras, son pasos prácticos que usan las personas más exitosas y en paz del mundo. Así que escucha con atención, porque una vez que aprendas estos secretos, nunca volverás a mirar tus problemas de la misma manera. Secreto 1. Acepta el problema. No huyas. El primer secreto para resolver cualquier problema es la aceptación. Suena simple, pero es una de las cosas más difíciles de hacer. La mayoría no se da cuenta de que la mayor barrera entre ellos y la solución no es el problema en sí, es su negativa a enfrentarlo. Pasamos tanto tiempo negando nuestras dificultades, fingiendo que todo está bien, o esperando que de alguna manera mágica las cosas se arreglen solas. Pero los problemas no desaparecen cuando los ignoras. Se vuelven más fuertes, más ruidosos y más pesados hasta que nos vemos forzados a enfrentarlos. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, no es tan grave, o lo resolveré después? Tal vez has estado evitando una conversación que necesitas tener. Tal vez has ignorado tu salud, tus finanzas o tus emociones. Al principio, huir se siente más fácil. No tienes que lidiar con el dolor, el miedo o la incomodidad. Pero cada vez que corres, el problema te sigue como una sombra. Crece con el tiempo y eventualmente se convierte en algo que ya no puedes esconder. Cuando finalmente dejas de correr y dices, sí, tengo un problema y lo voy a enfrentar, algo poderoso empieza a cambiar dentro de ti. Ese momento de honestidad se convierte en el punto de inflexión. Recuperas el control. Dejas de sentirte como una víctima y empiezas a convertirte en el dueño de tu situación. La aceptación es la puerta que lleva a la claridad. Antes de eso, tu mente está llena de excusas, miedo y confusión. Pero una vez que enfrentas la verdad, finalmente puedes ver lo que hay que hacer. Recuerda, aceptar no significa que te guste el problema. No significa que te rindas o te conformes con menos. Simplemente significa que reconoces la realidad. No puedes arreglar lo que te niegas a enfrentar. Si tu auto se descompone, fingir que está bien no lo hará funcionar. Si tu vida se siente rota, negarlo no la sanará. El valor de decir, aquí es donde estoy y necesito cambiarlo, es el primer paso real hacia la libertad. Piénsalo así. Un doctor no puede tratar una herida hasta que la mira directamente. Tú no puedes sanar tu vida hasta que estés dispuesto a ver dónde duele. Evitar el dolor solo crea más dolor después. Enfrentarlo trae sanación. Cuando enfrentas tu verdad, te das permiso para crecer. Empiezas a ver que el problema no es tu enemigo, es tu maestro. Te está mostrando algo que necesitas entender, cambiar o soltar. La aceptación es fuerza, no es debilidad decir estoy luchando. Es valentía, porque significa que te importa lo suficiente tu vida como para enfrentarla honestamente. Cuando aceptas tu problema, dejas de luchar contra la realidad y empiezas a trabajar con ella. Empiezas a asumir responsabilidad en lugar de hacer excusas. Y ahí es donde empieza la transformación.
Así que toma una respiración profunda. Mira tu vida. Realmente mírala. Pregúntate, ¿qué estoy evitando? Luego susúrrate con valor. Sí, este es mi reto y lo voy a resolver. Ese es el momento en que tu poder regresa. Ahí es donde empieza la sanación. La aceptación no es el final de la paz, es el comienzo. Secreto 2. Calma tu mente. No reacciones emocionalmente. Una vez que aceptas el problema, la siguiente batalla comienza dentro de tu mente. Puede que no lo notes, pero la lucha real rara vez es con el problema en sí, es con tu reacción a él. Cuando algo sale mal, nuestra primera respuesta a menudo es emocional. Entramos en pánico, pensamos demasiado, nos preocupamos o nos enojamos. Nuestra mente se vuelve ruidosa, llena de miedo y frustración. Pero aquí está la verdad. Las emociones hacen que el problema se vea más grande y que la solución se vea más pequeña. Cuando tus emociones están fuera de control, tu claridad desaparece. Imagina intentar ver tu reflejo en un lago. Si el agua está tranquila, puedes ver todo con claridad, pero si el agua está turbia, solo ves caos, olas y confusión. Tu mente funciona igual. Cuando está calmada puedes ver la verdad. Cuando está turbia, solo ves miedo. Por eso el segundo secreto es tan poderoso. Calma tu mente antes de actuar. No puedes resolver un problema con el mismo estrés que lo creó. Primero, debes encontrar tu calma. Cuando suceda algo que te altere, detente antes de reaccionar de inmediato. No te apresures a tomar decisiones, no discutas y no asumas lo peor. En su lugar, haz una pausa, respira profundo, aléjate de la situación por un momento. Sal a caminar, siéntate en silencio, escribe tus pensamientos, haz cualquier cosa que te ayude a liberar la tormenta adentro. Porque una vez que la tormenta se calma, tu sabiduría regresa. Cuando las emociones se calman, tu inteligencia despierta. Empiezas a ver cosas que antes no podías ver. Piensa en las veces que tomaste decisiones enojado o con miedo. La mayoría no terminó bien, ¿verdad? Eso es porque las emociones son como el humo, ocultan tu visión. Pero cuando te das tiempo para respirar y reflexionar, el humo se despeja. Entonces puedes pensar con lógica, no con miedo. Puedes actuar con fuerza, no con debilidad. Puedes responder con sabiduría, no reaccionar a ciegas. Calmar tu mente no se trata de escapar de tus sentimientos, se trata de manejarlos. Está bien sentirse triste, preocupado o frustrado. Estas emociones son naturales, pero no deberían controlarte. Tú no eres tus emociones, tú eres la conciencia detrás de ellas. Cuanto más entiendes esto, menos poder tienen las emociones sobre ti. Cuando aprendes a mantener la calma en el caos, ganas una fuerza secreta que muy pocas personas tienen. La vida seguirá poniéndote a prueba. Los problemas aparecerán inesperadamente. Pero una mente calmada puede manejarlos todos. No entra en pánico cuando los planes fallan. Se adapta. No se enoja cuando las personas decepcionan. Entiende. No se ahoga en el miedo. Flota con fe. Así que antes de intentar arreglar el mundo exterior, arregla primero tu mundo interior. La paz dentro de ti se reflejará en el mundo a tu alrededor. Porque una mente calmada no es solo un estado de relajación, es la base del pensamiento claro, las decisiones sabias y la acción fuerte. Recuerda, la paz mental no es algo que encuentras, es algo que creas. Y cuando aprendes a calmar tu mente, descubrirás que cada problema se vuelve más pequeño, cada camino se vuelve más claro y cada reto se convierte en una oportunidad para crecer más fuerte. Secreto 3. Divídelo. Un paso a la vez. Todo gran problema parece aterrador al principio. Se siente pesado, confuso e imposible de resolver. Lo miras y piensas, ¿cómo voy a arreglar esto jamás?
Esa sensación de abrumamiento es lo que detiene a la mayoría de las personas de actuar. Pero aquí está la verdad. Ninguna montaña es demasiado alta si la subes un paso a la vez. Ese es el tercer secreto para resolver cualquier problema. Divídelo en partes más pequeñas. Piensa en cualquier gran logro en la vida. Nadie lo construyó de la noche a la mañana. Una casa se construye un ladrillo a la vez. Un libro se escribe una página a la vez. Un viaje de 1000 kilómetros empieza con un solo paso. El mismo principio se aplica a tus problemas. Cuando intentas arreglar todo a la vez, tu mente siente presión y confusión. Pero cuando lo divides en pasos pequeños y claros, tu confianza crece. Dejas de sentirte atrapado y empiezas a sentirte capaz. Así que no digas, necesito resolver todo hoy. Ese pensamiento solo drenará tu energía. En su lugar, pregúntate, ¿qué es una cosa pequeña que puedo hacer ahora mismo? Tal vez es hacer una sola llamada telefónica, enviar un correo electrónico, organizar una parte de tu trabajo o simplemente pensar en una idea nueva. Un paso puede no parecer mucho, pero las acciones pequeñas crean resultados grandes cuando se hacen de manera constante. Cada gran historia de éxito está hecha de muchas pequeñas victorias. No necesitas ver toda la escalera para empezar a subir. Solo necesitas ver el siguiente paso. Y una vez que das ese paso, el siguiente aparece naturalmente. El progreso no se trata de velocidad, se trata de dirección. Mientras sigas avanzando, aunque sea lento, aún estás ganando. Aquí hay un ejercicio simple y poderoso. Toma un cuaderno y escribe tu problema en la parte superior de la página. Luego, debajo, enumera cada pequeña acción que puedes tomar para manejarlo. No juzgues, ni pienses demasiado. Solo escribe. En el momento en que empiezas a escribir, sucede algo hermoso. Tu miedo empieza a convertirse en claridad. Empiezas a ver que lo que parecía imposible es en realidad una colección de pasos manejables. Y la claridad se convierte en confianza. Cuando un problema se queda en tu cabeza, se siente 10 veces más grande de lo que realmente es. Pero cuando lo pones en el papel, se vuelve claro, lógico y manejable. Puedes ver patrones, prioridades y posibilidades. Te das cuenta de que resolver problemas no se trata de hacer todo perfecto. Se trata de hacer algo de manera constante. Recuerda, el error más grande que comete la gente es esperar el momento perfecto para empezar. Pero el momento perfecto es siempre ahora. Incluso el paso más pequeño hoy es más valioso que el plan más grande que nunca ejecutas. Así que no te enfoques en lo lejos que tienes que llegar. Enfócate en lo lejos que ya has llegado con cada pequeño movimiento que das. No necesitas resolver todo hoy. Solo necesitas dar un paso honesto hacia adelante. Ese paso te dará impulso. Ese impulso construirá confianza y la confianza traerá resultados. Pronto mirarás atrás y te darás cuenta de que el problema que te asustaba ya ha sido resuelto. No por un milagro, sino por tu paciencia, constancia y valor para avanzar un paso a la vez. Secreto 4. Cambia la perspectiva. Míralo diferente. Todo problema cambia en el momento en que cambias la forma en que lo miras. Ese es el cuarto secreto. Cambia tu perspectiva. La mayoría piensa que los problemas son señales de que la vida es injusta o de que algo salió mal. Pero, ¿y si el problema no está ahí para hacerte daño? ¿Y si está ahí para ayudarte a crecer, guiarte y prepararte para algo más grande? La verdad es que la vida a menudo esconde sus mayores bendiciones dentro de sus momentos más difíciles. Lo que parece un callejón sin salida puede ser en realidad un nuevo comienzo. Piensa en las veces que algo no salió como querías. Tal vez perdiste un trabajo, reprobaste un examen
o enfrentaste un rechazo de alguien a quien querías. En ese momento se sintió doloroso e injusto. Probablemente pensaste, ¿por qué me está pasando esto? Pero meses o años después, cuando miraste atrás, te diste cuenta de que ese fracaso te empujó hacia algo mejor. Perder ese trabajo te llevó a una mejor oportunidad. Reprobar ese examen te hizo trabajar más duro y descubrir tu verdadero potencial. Ese rechazo protegió tu corazón de la persona equivocada. Cada no en la vida puede eventualmente convertirse en un gracias si estás dispuesto a mirarlo de otra manera. Un cambio de perspectiva es como prender una luz en una habitación oscura. La situación puede ser la misma, pero de repente puedes ver lo que siempre estuvo ahí: significado, propósito y dirección. A veces el problema no es el problema real, es cómo piensas en él. Cuando te enfocas solo en lo que has perdido, te pierdes lo que estás ganando. Cuando sigues preguntando, ¿por qué a mí?, te atrapas en el dolor. Pero cuando empiezas a preguntar, ¿qué me está intentando enseñar esto?, empiezas a crecer. Esa pregunta simple te transforma de víctima a estudiante. Dejas de sentirte impotente y empiezas a sentirte guiado. El dolor es uno de los maestros más grandes de la vida. Revela tus debilidades, tus límites y tus miedos ocultos. Pero si miras más profundo, también revela tu fuerza, tu paciencia y tu valor. El dolor te muestra lo que realmente importa. Te recuerda que el crecimiento a menudo viene con incomodidad. Sin retos, nunca descubrirías tu potencial completo. Igual que los músculos crecen más fuertes con resistencia, tu carácter crece más fuerte con problemas. Cambiar tu perspectiva no significa fingir que todo está bien cuando no lo está. Significa entender que todo tiene una razón, aunque aún no puedas verla. La tormenta en tu vida puede estar despejando el camino para algo hermoso. El retraso que estás enfrentando puede estar salvándote de ir por el camino equivocado. La pérdida que estás sintiendo puede estar enseñándote gratitud por lo que realmente importa. Así que la próxima vez que la vida no salga como planeabas, deja de preguntar, ¿por qué me está pasando esto? Y empieza a preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? Este cambio de mentalidad lo cambia todo. Dejas de luchar contra la vida y empiezas a fluir con ella. Dejas de culpar y empiezas a entender. El problema puede seguir igual, pero la persona que lo enfrenta se vuelve más sabia, más tranquila y más fuerte. Y esa es la magia de la perspectiva. Porque cuando cambias la forma en que ves las cosas que ves empiezan a cambiar. Lo que una vez parecía un obstáculo ahora se convierte en una oportunidad. Lo que una vez parecía un castigo ahora se convierte en preparación. Te das cuenta de que la vida no te está pasando por ti. Y cuando verdaderamente entiendes eso, cada reto se convierte en un maestro y cada problema se convierte en un regalo disfrazado. Secreto 5. Busca la lección. Cada problema tiene un mensaje. Cada problema lleva un mensaje oculto. Una lección envuelta en dolor, confusión o dificultad. Ese es el quinto secreto. No desperdicies tu dolor. Aprende de él. Cada experiencia, incluso las más incómodas, llega para enseñarte algo que puede dar forma a tu carácter, tus hábitos y tu futuro. La mayoría intenta escapar de los problemas rápidamente, deseando que desaparezcan. Pero la verdad es que cuando huyes de tus problemas, también huyes de la sabiduría que contienen. La vida no está intentando hacerte daño, está intentando prepararte. Cada obstáculo, cada desilusión, cada fracaso, todos tienen algo valioso que enseñar si estás dispuesto a escuchar. Piénsalo.
Las veces que más creciste en tu vida no fueron cuando todo era fácil, sino cuando las cosas fueron difíciles. Cuando enfrentaste retos, descubriste fuerzas nuevas que ni siquiera sabías que tenías. Tal vez tu problema te está enseñando paciencia. Tal vez te está enseñando a soltar el control. Tal vez te está recordando que no puedes hacer todo solo y que pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría. Cada lección que la vida te da se convierte en una parte de tu fuerza. Pero cuando resistes la lección, el problema sigue viniendo en diferentes formas. La vida es como un maestro estricto pero amoroso. Sigue enviando el mismo examen hasta que lo apruebes. Si sigues encontrando el mismo tipo de personas tóxicas, si sigues perdiendo el enfoque en tu trabajo, o si sigues cayendo en la misma trampa emocional, no es mala suerte, es una señal. El universo está intentando mostrarte algo sobre ti mismo que aún no has dominado. Tal vez se trata de establecer límites, tal vez se trata de autoestima, tal vez se trata de fe. Cuando finalmente aprendes la lección, el problema ya no tiene control sobre ti. Se convierte en un capítulo que has completado, no en un examen que sigues reprobando. Así que la próxima vez que enfrentes un problema, en lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto? Pregúntate, ¿qué me está intentando enseñar la vida a través de esto? Ese simple cambio de mentalidad transforma la frustración en curiosidad. Te cambia de víctima a estudiante. Empiezas a ver que los problemas no son castigos, son invitaciones a crecer. Un problema es un espejo. Refleja las partes de ti que necesitan atención, sanación o crecimiento. Una vez que ves la verdad, el espejo ya no se necesita. La lección reemplaza el dolor. Recuerda, cuando aprendes la lección, el problema desaparece. No es magia, es madurez. La misma situación que una vez te hizo llorar puede después hacerte sonreír porque te das cuenta de que te dio forma en una versión más sabia de ti mismo. Así que abraza tus problemas, escucha su mensaje. Cada reto te está guiando en secreto para convertirte en la persona que estabas destinado a ser. Secreto 6. Asume responsabilidad. Deja de culpar a otros. Aquí viene una de las verdades más difíciles de la vida. No puedes resolver un problema mientras culpas a otros. La mayoría de las personas pasan más tiempo señalando con el dedo que encontrando soluciones. Dicen, no es mi culpa, ellos me hicieron esto, no tuve opción. Y aunque puede sentirse reconfortante en el momento culpar a alguien más, la verdad es que la culpa te quita tu poder. Cuando te enfocas en otros, les entregas el control de tus emociones, tus decisiones y tus resultados. Te conviertes en un pasajero de tu propia vida en lugar del conductor. Por eso el sexto secreto es tan importante. Asume toda la responsabilidad de tu vida. La responsabilidad no significa que todo lo que sucede sea tu culpa. La vida está llena de circunstancias fuera de tu control. Las personas te decepcionarán, los planes fallarán y ocurrirán accidentes. Pero la responsabilidad se trata de hacerte cargo de cómo respondes a esos eventos. Puedes no ser capaz de controlar lo que te sucede, pero siempre puedes controlar qué haces después. Cuando dices, yo soy responsable de mi vida, algo cambia dentro de ti. De repente, ya no estás esperando que alguien más arregle tus problemas. Ya no estás esperando que la suerte o las personas hagan las cosas bien. Te vuelves activo, no reactivo. Empiezas a ver posibilidades en lugar de excusas. La responsabilidad es libertad, porque pone el poder de vuelta en tus manos. Te das cuenta de que tu vida no está determinada por otros, está determinada por tus decisiones. Asumir responsabilidad también construye confianza.
Cuando dejas de culpar, dejas de quejarte. Las quejas son un desperdicio de energía, te drenan y te mantienen estancado. En su lugar, cuando aceptas la responsabilidad, te enfocas en soluciones. Te preguntas, ¿qué puedo hacer ahora mismo para mejorar esta situación? Esta mentalidad es lo que separa a los ganadores del resto. Cada persona exitosa, cada líder, cada triunfador en la historia comparte este hábito. Asumen responsabilidad incluso cuando es difícil, incómodo o injusto. La responsabilidad requiere valor, requiere honestidad, requiere admitir que a veces tus acciones o tus omisiones contribuyeron al problema. Pero esa honestidad es lo que abre la puerta al cambio. Porque en el momento en que asumes responsabilidad, recuperas el control. Dejas de ser víctima, dejas de esperar que alguien más te salve. Empiezas a dar los pasos que te llevarán adelante. Recuerda, la responsabilidad no es castigo, es empoderamiento. Significa sin excusas, sin quejas, solo acción y soluciones. Cuanto más practiques esto, más fuerte y más sabio te vuelves. Los problemas pierden su poder cuando dejas de culpar a otros. La vida empieza a doblarse a tu favor porque ya no eres reactivo a las circunstancias. Eres proactivo, estás en control y eres imparable. Así que hoy decide asumir toda la responsabilidad de tu vida. Confía en ti para responder, actuar y crear un mejor resultado. Esa es la mentalidad de cada ganador en la historia y es la clave para resolver cualquier problema que se presente. Secreto 7. Ten paciencia. Las soluciones toman tiempo. En un mundo que celebra la rapidez, los resultados instantáneos y las soluciones rápidas, la paciencia se ha convertido en una habilidad rara y poderosa. Sin embargo, la paciencia es uno de los superpoderes más grandes que puedes desarrollar, especialmente cuando se trata de resolver problemas. Ese es el séptimo secreto. Ten paciencia con tu proceso. La mayoría de las personas se rinden demasiado pronto. Intentan una o dos veces, no ven resultados inmediatos y pierden la esperanza. Se sienten frustradas, derrotadas y listas para rendirse. Pero aquí está la verdad. Cada solución significativa, cada cambio real, cada éxito toma tiempo. Ningún gran logro sucede de la noche a la mañana. El crecimiento no es instantáneo. Se despliega lentamente como un árbol que crece de una semilla pequeña en un roble fuerte y alto. No puedes plantar una semilla hoy y esperar que dé frutos mañana. La semilla necesita tierra, agua, luz del sol y tiempo para echar raíces profundas en la tierra. La vida funciona igual. Cuando enfrentas un problema, sea en tu carrera, relaciones o desarrollo personal, es como plantar una semilla. La solución es el fruto y requiere cuidado, paciencia y confianza en el proceso. La impaciencia lleva a errores, malas decisiones y estrés innecesario, pero la paciencia te permite mantener la paz incluso cuando los resultados no son visibles de inmediato. Ser paciente no significa no hacer nada, significa actuar de manera constante, sabia y tranquila, confiando en que los esfuerzos que pones hoy están construyendo los resultados que deseas para mañana. Cuando te mantienes paciente, dejas de forzar resultados, dejas de intentar apurar el proceso natural de crecimiento. Entiendes que los retrasos no son castigos, sino preparaciones. A veces el problema está ahí para hacerte más fuerte, para enseñarte lecciones o para guiarte a un camino mejor. Cada retraso, cada reto y cada obstáculo está entrenando tu fuerza, construyendo tu carácter y puliendo tu sabiduría. Piénsalo, las tormentas no duran para siempre. La noche siempre se convierte en día. Las estaciones cambian y las flores florecen en su propio tiempo. Tu vida funciona igual.
la oportunidad correcta, la solución correcta o la respuesta correcta aparecerán, pero solo si te mantienes paciente. Si te rindes a la mitad, pierdes la oportunidad de ver los resultados de tu esfuerzo. Si persistes, te preparas para recibir los frutos de tu trabajo completamente, listo y capaz de manejarlos. Así que, mi amigo, abraza la paciencia. Entiende que tu momento llegará, pero requiere resistencia. Mantente comprometido, mantente constante y confía en el proceso. Cuanto más paciente te vuelves, más fuerte te vuelves. Cuanto más confías, más tranquilo te sientes. La paciencia convierte la espera en preparación y la lucha en fuerza. Recuerda, el tiempo no retrasa lo que mereces, te prepara para ello. Tu solución está en camino, solo necesitas esperar, actuar y seguir creyendo. Secreto 8. Pide ayuda. No intentes hacer todo solo, las personas fuertes piden ayuda. Las personas débiles fingen que no la necesitan. Esta simple verdad separa a los que crecen y tienen éxito de los que luchan solos. Ese es el octavo secreto. No tengas miedo de pedir apoyo. La vida puede ser complicada. Los problemas a menudo son más grandes de lo que una persona puede manejar sola. Y sin embargo, muchas personas piensan que pedir ayuda es una señal de debilidad. Creen que deben cargar con toda la carga ellas mismas. Pero la realidad es muy diferente. Pedir ayuda es una señal de fuerza, sabiduría y valor. Muestra que valoras las soluciones más que el orgullo. A veces, la perspectiva de otra persona puede iluminar una solución que nunca notaste. Puedes estar atrapado en tu propio pensamiento, mirando el mismo problema desde el mismo ángulo cada día. Cuando te abres a alguien más, un amigo, un mentor, un profesor o incluso un extraño, obtienes un punto de vista nuevo. Pueden hacerte una pregunta que nunca consideraste o sugerir una idea que lo cambia todo. Solo una idea de la persona correcta puede ahorrarte meses, incluso años de frustración y esfuerzo desperdiciado. El camino se vuelve más claro, el problema se vuelve más pequeño y la solución se vuelve posible. No tienes que luchar solo. Cada gran mente en la historia contó con orientación. Inventores, líderes, artistas y pensadores buscaron mentores que los ayudaron a ver con claridad, los guiaron a través de la confusión y los desafiaron a crecer. Thomas Edison tuvo profesores y colaboradores. Steve Jobs tuvo mentores y asesores. Incluso los atletas y artistas tienen entrenadores. El apoyo no es una debilidad, es una herramienta para la excelencia. No hay vergüenza en decir, necesito ayuda. De hecho, admitirlo requiere humildad y valor. Requiere entender que la vida es demasiado grande y demasiado compleja para navegarla completamente solo. La persona correcta nunca te juzgará por tener un problema. Respetará tu honestidad, admirará tu esfuerzo y te guiará con sabiduría. Pedir ayuda no es rendirse, es dar un paso adelante. Es decir, me importa lo suficiente mi vida como para buscar el mejor consejo y apoyo disponible. Abrirse también crea conexión. Cuando compartes tus luchas, permites que otros te apoyen. Construyes confianza, fortaleces relaciones y creas una red de personas que te levantan cuando te sientes débil. El aislamiento hace que los problemas parezcan más grandes y las soluciones más difíciles de encontrar. La conexión hace que los problemas sean más pequeños y las posibilidades infinitas. Deja que otros iluminen tu camino cuando tu propia luz se siente tenue. A veces la orientación, el aliento o el consejo de una persona en el momento correcto puede cambiar toda tu trayectoria. Así que sé valiente. Habla con alguien. Haz preguntas, escucha con atención, toma sus ideas, combínalas con tu acción y avanza.
La ayuda correcta en el momento correcto puede ahorrarte años de confusión, dolor y errores. No dejes que el orgullo o el miedo te frenen. No estás solo en este viaje. La vida es una experiencia compartida y a veces la forma más rápida de superar un problema es caminar junto. Alguien que ya ha estado ahí. Conéctate, comparte y crece junto a otros. Ese es el secreto de cada persona que ha convertido un reto en un triunfo. Palabras finales. Eres más fuerte que el problema. Mi amigo, cada problema en tu vida es temporal. No importa cuán oscura se sienta la noche, terminará. No importa cuán pesada parezca la carga, se puede levantar. Lo que realmente importa no es el tamaño del problema, sino la fuerza que decides llevar a él. No naciste para quebrarte bajo presión, naciste para levantarte a través de ella, para crecer más fuerte, más sabio y más valiente cada vez que la vida te pone a prueba. Recuerda los 9 secretos que exploramos juntos. Acepta el problema. Calma tu mente, divídelo en pasos más pequeños, cambia tu perspectiva, busca la lección, asume responsabilidad, ten paciencia, pide ayuda y mantén tu fe fuerte. Cada secreto es una herramienta, una llave para desbloquear tu fuerza, claridad y valor. Cuando practicas estos de manera constante, los problemas ya no se sienten como enemigos, se convierten en maestros, guías y oportunidades disfrazadas, dándote forma en una versión de ti mismo que es imparable. Aquí en Logra tu Español, creemos que tu mente es tu mayor poder. Siguiendo estos 9 principios, entrenas tu mente, fortaleces tu corazón y desarrollas una mentalidad que se niega a rendirse. Aprendes a ver los retos no como bloqueos, sino como peldaños. Descubres que cada revés lleva una lección oculta, cada retraso te prepara para algo más grande y cada dificultad puede convertirse en una fuente de fuerza. Así que cuando el próximo problema llegue, y llegará, no preguntes ¿por qué a mí? En su lugar, di, pruébame. Avanza con confianza, sabiendo que tienes las herramientas, la sabiduría y el valor para superarlo. Porque la verdad es simple. Eres más fuerte que cualquier problema, más valiente que cualquier miedo y capaz de lograr más de lo que jamás imaginaste. Tu viaje está empezando y tu poder para resolver cualquier cosa ya está dentro de ti. Si disfrutaste esta historia y quieres seguir aprendiendo con relatos inspiradores, suscríbete y activa la campana y cuéntanos en los comentarios qué enseñanza te llevas. Nos escuchamos en la próxima historia